Sí, creo que un poco recio, ¿verdad? Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Serna Coronilla. Nada más de que en Texas, nada más soy Luis Serna. Pero aquí, Luis Serna Coronilla, originario de este lugar. Acepté al Señor un 29 de julio de 1984. Me bauticé en el nombre de Jesús. Desde entonces, hermanos, hemos predicado la palabra del Eterno. No dejamos de predicar, primero sin conocimiento, pero con un deseo tremendo de compartir lo que habíamos encontrado, porque me fui para Texas buscando al dólar, que era mejor que el peso, pero pasa que encontré a Jesús Cristo, que es mejor que el dólar, y nos vinimos a compartirlo. Nos vinimos a compartir lo que encontramos, porque nos dimos cuenta que allí hay salvación y vida eterna. Y no hay cosa más feliz que me ponga a mí ver a mi compadre Gonzalo aquí. Si se pone de pie, denle un saludo. El Señor le bendiga. ¿Por qué me pone feliz más que los pastores? Porque él es una oveja que está empezando a buscar de Dios. Y ese es el propósito del Señor, salvar las almas. Y en esta fiesta, hermanos, dice Levítico 23. Pasen, hermano Alejandro, lo voy a usar aquí. Si trae una cita, lo voy a usar. Pasen por aquí. O se pone aquí al frente, por aquí. Dice, habló el Eterno a Moisés diciendo, por ahí vamos a compartir estas libretas. Habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, diles las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocatorias serán estas. Díganme una cosa, ¿de quién son las fiestas? No son de los judíos, no son de los cristianos. ¿Son de quién? ¿Y son qué? Santas convocatorias. Entonces agradecemos, hermanos, que usted haya hecho caso a sus dirigentes y vengan a este lugar. Voy a pedir, mi hermano, que les dé una carpeta a cada pastor, hermano Alejandro, hermano Berna. Algunas traen una memoria que usted va a poder escuchar donde usted ande. Esas carpetas, pues el hermano Valdo, quienes la conocen, se puso a trabajar en medio de todos los problemas que nos han pasado ahí en Texas. Se esforzó y se puso a trabajar en la obra. Una para cada siervo, cada ministro. En verdad quiero enseñar a los pastores, a los líderes, a los que tienen la obligación de llevar un alimento a sus ovejas. Gracias al Señor, hermano Alejandro y yo nos llevó hasta Jerusalén a investigar y aprender para traer un alimento. Estas carpetas, usted las va a ver, iremos a través del tiempo porque es teología judeo-cristiana. Nuestras raíces, hermanos, ¿qué son raíces? Estaremos viendo esos en estos días. Tenemos mucho material que compartir. No es doctrina, ni es el mensaje dirigido a una comunidad, a una religión, a una denominación. El mensaje es conocimiento de Dios a través del tiempo, a través de la historia, hermanos. ¿Por qué es importante conocer la historia? Porque la historia es la que nos dice qué sucedió en el tiempo que no nos tocó vivir. Y para poder enseñar tenemos que hacer eso, escudriñar las Escrituras. El mismo Jesús, y no se sorprenda ni se espante,
si me oye de vez en cuando hablar palabras en hebreo. Nos hemos profundizado en el conocimiento del hebreo, un poco del griego, pero más el conocimiento del hebreo, porque toda la comunicación que tuvo el Eterno con su pueblo en un principio fue en hebreo. Toda la comunicación. Esto lo podemos escudriñar hoy en diferentes maneras, en diferentes investigaciones. Toda la comunicación de Dios fue en hebreo. ¿Y sabe dónde fue? Fue en el desierto. Toda la palabra del Señor sucede en el desierto, ¿verdad? Solo que cuando usted esté pasando por dificultades, sí, hermano, yo le hablo. Cuando esté pasando por dificultades, está en el desierto. El Señor me ha hecho pasar estos días por el desierto. Y ya cuando viene la última noticia, le digo, Señor, yo me rindo, pero que ya no vengan más problemas a mi vida, pero aquí estoy. El Señor Jesús dijo, conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Pero a través de escudriñar las Escrituras y del aprendizaje, yo quiero decirles sinceramente, la gente le tiene miedo a la verdad. Y hacemos un énfasis ahí, un alto, la gente le tiene miedo a la verdad. La gente le tiene miedo a lo desconocido. No importa en qué religión estemos, de dónde hayamos salido, le tenemos miedo a la verdad, porque una vez que conozcamos la verdad, vamos a tener que matar muchas vacas sagradas que nos han vendido por tiempos. Pero ya que estamos en las manos del Señor, el Señor no te va a dejar, te va a llevar de más a más a más. Porque el Salmo 23 nos dice que Jehová es mi pastor, que nada me faltará, que Él me pastoreará sobre verdes prados, verdes pastos. Hablando espiritualmente, ¿qué son verdes prados, verdes pastos? Son mejores enseñanzas cada día. Cada día. El Señor nos va a dirigir sobre mejores enseñanzas cada día, cada día, cada día. Esta carrera que estudiamos, mi hermano Alejandro y yo y otros varones, nos llevó 2 años, que es teología judeocristiana de raíces hebreas del cristianismo. Y el hermano Sergio tiene ahí hojas, si usted quiere apuntar, tiene que apuntar todo lo que pueda servirle, porque usted va a llevar alimento a sus congregaciones, a sus ovejas. Búsquese una pluma. Si no trae, debe de traer, consiga una, pero debe de apuntar lo más importante. Esta carrera, hermanos, y sinceramente sí queremos agarrar a los maestros, a los pastores, a los ministros y dar una enseñanza que te va a servir, hermano, a donde tú vayas. Y nos va a servir. Porque nuestras raíces no empezaron hace 2000 años con la venida del Mesías. Nuestras raíces empezaron desde el principio, porque nuestro maestro está desde el principio. No lo vemos, pero está en el principio, y esto va a ser la introducción, hermanos pastores. Para poder enseñar tenemos que entrar a la introducción de la historia. Usted puede ver ahí en su carpeta, hermanos, la introducción a la historia geopolítica de Israel. ¿Por qué es importante la historia, hermanos? En este conocimiento, pastores, en este seminario, a ver cuánto nos permiten enseñar, pero vamos a llevar una secuencia desde el año 0, desde el principio. Porque Génesis capítulo 1 nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y creó la luz. Estando nosotros en Galilea, ¿verdad? Viendo donde el Señor les enseña y les dice, vosotros sois la luz del mundo. Viendo el sol, viendo la luz, muchos no entendieron, pero Jesús no se refería al sol, a la luz, a esta electricidad.
No. Él les enseñó que nosotros éramos algo más poderoso que esta luz, que el sol. Somos la luz del mundo. Y ser la luz del mundo es tener el conocimiento espiritual de lo que otros no tienen. Tener el entendimiento espiritual de lo que otros no tienen, de los que andan en tinieblas. Y todos aquellos que no conocen de Dios, que aunque creen conocer de Dios, que no lo conocen, no han alcanzado a entender lo que usted sabe. Y si usted es luz del mundo, luz en las tinieblas, usted tiene que alumbrar a aquellos que no conocen. Y todos los que no conocen de Dios, aunque vean con los ojos físicos, están ciegos espiritualmente y andan en tinieblas. Y ahí es donde ustedes, nosotros, los encargados de llevar este mensaje, tenemos que alumbrar. Tenemos que alumbrar. Y hermanos, la palabra de Dios ha sido traída a través de los tiempos, no por ángeles, sino le dio el privilegio al hombre de llevar esa palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, nos damos cuenta cómo se dio la palabra de Dios y cómo ha avanzado hasta aquí. Tan cierto que hay un solo creador, un solo Dios, con un solo mensaje y un solo pueblo. Un solo pueblo. Cuando en una ocasión que fui a Chile, fui escudriñado por un presbítero que tenía más de 200 iglesias y me dice: ¿qué mensaje trae? ¿Qué denominación traes? Le digo: yo no traigo ninguna denominación, ni le predico a una denominación ni a una religión. Yo he entendido que el mensaje que Dios le da al pueblo hebreo era para toda la humanidad, para todo aquel que en Él crea, todo aquel que en Él crea. Y el mensaje de Dios es para la humanidad, porque toda la humanidad es creación de Él, que usó un pueblo, que sacó a un hombre de Babilonia llamado Abraham, y de ese hombre formó un pueblo para, a través de ese pueblo, darle las leyes, los estatutos a la humanidad. Y eso es lo que nosotros tenemos y es lo que nos rige. En hebreo no existe la palabra, no es ley, son instrucciones. Es la Torah de Dios, las instrucciones de Dios. ¿Para qué sirven? Para saber cómo vivir nuestras vidas mientras estamos en este planeta. Para eso son las instrucciones del Creador. Y quiero decirte, hermano, que la palabra de Dios tiene 613 preceptos, mandamientos y preceptos. No tiene solamente 10, como se nos enseñó en la religión. Tiene 613. Los 613, los cuales encontramos a través de escudriñar las Escrituras, 365 negativos que usted debe de aprender para no hacerlos, porque traen condenación, maldición, y tantas otras cosas. 240, traes 365 y entre uno de ellos yo te podría enumerar muchos, pero tú los puedes escudriñar en las Escrituras, uno por cada día. Y trae 248 positivos que si los haces, si los vives, si los vives diariamente, traen bendición a tu vida. Son 248 preceptos positivos que van a traer bendición, uno por cada órgano del cuerpo humano. El cuerpo humano tiene 248 órganos. Y Dios tiene 248 preceptos que traen bendición a tu vida. Y el Señor, hermanos, nuestro Dios, no quiere que su pueblo viva en la pobreza. Porque Dios es un Dios de bendiciones y usted camina en sus preceptos, hermanos, aleluya.
de bendiciones. Aleluya. Pero incluso les voy a decir esto, para que tus nietos, bisnietos y tataranietos sean limpios genéticamente, tú tienes que empezar hoy a comer bien. Y el Señor va a cumplir lo que dice en Génesis 14:15: y si anduvieses en mis preceptos, ninguna de estas enfermedades os alcanzarán. ¿Por qué estamos enfermos de alta presión, diabetes y todas las enfermedades? Por lo que entró por la boca. Ahí empiezan los preceptos. Entonces, genéticamente, hoy en día dicen que las enfermedades vienen por la genética. Pero si tú quieres limpiar tus nietos, bisnietos, tataranietos, tenemos que empezar hoy. Él cumple su palabra. Yo les digo, hermanos, comemos lo que queremos, luego venimos a que, sáname, Señor. Pero si, hijo, ya te dije cuáles son mis preceptos. Entonces, ¿por qué no tenemos el poder de sanar? Aunque Él sigue haciendo los milagros. ¿Por qué? Porque nosotros mismos por la boca estamos trayendo las maldiciones. Yo les digo a la iglesia, nosotros queremos una iglesia sana, porque un cuerpo sano va a trabajar en la obra de Dios. Un cuerpo enfermo no puede salir a predicar. Aleluya. Aquí encontramos los periodos. Como te digo, esto es teología. Conocimiento de Dios desde una perspectiva hebrea. Porque tú puedes estudiar teología de una perspectiva católica. Y en la teología católica vas a tener que estudiar todas las encíclicas de los papas. Y eso es lo que hacen los seminaristas que estudian teología católica. Estudian todos sus santos, la vida de sus santos, las encíclicas, saber qué dijo Juan 23. También las estudiamos nosotros para saber cómo ha funcionado la historia. Pero nosotros, teología judeocristiana en raíces hebreas. Porque es el judaísmo el que sustenta el cristianismo. No el cristianismo sustenta el judaísmo. Pero en la enseñanza de Roma, en la teología del reemplazo, se dice que ahora es la iglesia, el pueblo de Dios. Y todos esos temas los vamos a ir escudriñando, a ver hasta dónde alcanzamos. A ver hasta dónde alcanzamos. Hermano Alejandro, sí le dieron una. También denme una hoja al hermano Alejandro, no me los hagan de menos. Ahí tenemos, el hermano Baldo mandó 60 carpetas con memorias y algunas otras no traen memorias. Usted se las puede llevar a su casa. Bien, hermanos. El año 0, Adán y Eva. Tenemos allí. Vamos a ir por pasos. Ahorita nomás te voy a dar una introducción. Es como las novelas, te voy a dejar picado, hermano. Para que usted quiera aprender más y más. Porque cada tema después se va expandiendo y se va expandiendo. Esto es una carrera que dura 2 años. Y es una carrera de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Registrada ante el gobierno de Israel, registrada ante el gobierno de Florida. Y en el futuro va a estar registrada aquí en México. Estamos en esos procesos. Kennedy va a ser una de las bases principales para registrar esta universidad, pero es a nivel internacional. Ya tenemos miembros en Perú, Sudamérica. Vamos a hacer el trabajo de Dios. Yo tengo 61 años. Yo creo que el Señor me va a dar otros 20 años más para impartir conocimiento. Conocimiento, ¿verdad? Y la Biblia es un mar profundo. Es un mar profundo. Cuando te metes al hebreo lo vas a descubrir un mar profundo. ¿Y sabe cuánto conocemos nosotros de la Biblia, de la palabra de Dios?
Si es un mar profundo, nosotros conocemos una gotita, nada más. Pero todo lo que el Señor quiere que usted aprenda ya está en la Biblia, ya está aquí. Todos los misterios que el Señor quiere que usted aprenda ya están aquí. Si no los ha aprendido, es porque no se ha metido de fondo a nadar en este mar profundo. El Señor nos lleva a través del estudio, nos lleva de revelación a revelación a revelación. Yo les predico, la verdad no la vas a recibir por alguna revelación. La verdad la vas a descubrir por escudriñar las Escrituras, ya que el maestro de Galilea dijo: escudriñar las Escrituras, pues a vosotros os parece que ahí está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De Jesús. ¿Y cuáles Escrituras estaban vigentes en el tiempo de Jesús? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Esas eran las Escrituras que el Señor quería que escudriñásemos. Y ellas son las que nos dan testimonio, aleluya, del maestro de Galilea. En el principio, hermanos, era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, dijo Juan. Y todo fue creado por Él y para Él. Él es el Verbo. Y todo esto es en el principio. Tengo clases en la computadora que yo quiero proyectar a través de un proyector a los pastores, discípulos. Algunos las vieron. Clases muy profundas, muy profundas, que todo pastor debe de conocer. Aleluya. Porque nosotros, hermanos, no fuimos llamados para quedarnos ahí. Somos uno de los temas de nuestra reunión es los discípulos de Jesús. Y yo te digo, no te espantes de vez en cuando que me escuches hablar en hebreo. Es bien importante conocer las raíces y saber qué idiomas se hablaban en el tiempo de Jesús. Muchos de nosotros lo sabemos, ¿verdad? Se hablaba el hebreo, el griego fuera y el arameo. No se hablaba inglés, ni se hablaba el español, ni se hablaba otro idioma. Esos eran los idiomas. Hermanos, el diccionario de la Real Academia define a un discípulo como una persona que sigue la opinión de una escuela o de un maestro. Esos son discípulos. Aun cuando viven tiempos muy posteriores a ellos, el diccionario dice y añade que un discípulo puede ayudar a discerninar las enseñanzas de ese maestro. Entonces nosotros, si queremos enseñar las enseñanzas del maestro, si somos discípulos, tenemos que aprender del discípulo de Jesús, de Yeshua, como lo conocían, como se conoce en hebreo. Cuando vamos a Jerusalén, a Israel, pues es hebreo. Y se oye puro hebreo. Allí ni le dicen Jesus, ni le dicen Jesús. Ahí le siguen diciendo Yeshua, que quiere decir salvación. Ya saliendo, depende del país que uno vaya, al idioma que uno hable. Pero esa es la raíz. Jesús, acompañado de un hombre, de un grupo de hombres, de seguidores que se convirtieron en discípulos. Jesús escogió un grupo de hombres que dejaron atrás todo lo que tenían. Y usted conoce la vida de cada discípulo. Pedro tuvo que dejar la pesca y lo convirtió en pescadores de hombres. Mateo tuvo que dejar la oficina de cobradores de impuestos y siguió a Jesús. Y así cada apóstol, cada discípulo dejó su trabajo, lo que era, para seguir al maestro. Y si nosotros somos discípulos, tenemos que dejar. Muchos de nosotros tenemos tiempo completo, muchos hacemos el esfuerzo de trabajar
y a la vez de pastorear las ovejas. Y en realidad las ovejas, si quieren un buen alimento, van a tener que empezar y enseñarse a dar para que sus pastores puedan dedicar tiempo completo. Israel, el Estado de Israel mantiene a sus levitas actualmente, que son los judíos ortodoxos, pero el gobierno los mantiene porque todavía ellos están escudriñando la ley para saber cómo vivirla actualmente. El gobierno les da sus becas, ellos no trabajan, ellos se dedican solamente, pues la verdad, a procrear hijos y a escudriñar diariamente las escrituras. Todavía. Nosotros, algunas iglesias han llegado a ese tiempo. Este puñado de hombres lo acompañaban, recibieron continua enseñanza para el discipulado en los caminos, en las veredas, en las aldeas de Israel. Se convirtieron en sus salones de clases. Por 3 años y medio se requería tener oídos atentos, corazón dispuesto. No era simplemente acompañarlo, sino aprender de él y ser mejor que el maestro. Y no solamente, hermanos, de un puñado de hombres, había un puñado de mujeres que los acompañaban, que les servían. Y usted conoce varias de las mujeres que acompañaron al maestro de Galilea, que también está escrito sus nombres en el Nuevo Testamento. Entonces, este mensaje que tenemos que llevarle a la humanidad es de varones y mujeres. El mensaje, porque ¿sabe qué? ¿Cuál es el propósito del mensaje? Es restaurar. De hecho, a eso, en la restauración comenzó, hermanos, desde la caída de Adán y Eva. Inmediatamente empieza la restauración, empieza el Señor, el mismo verbo, porque era el verbo el que hablaba, era la palabra la que hablaba, y le dice a aquella mujer, le dice a la serpiente, allí en Génesis capítulo 3, usted puede ir apuntando las notas, pero usted ya se las sabe. Estoy hablando con discípulos, estoy hablando con pastores, ¿verdad? Entonces el mensaje tiene que ir un poco elevado, ya no quedarnos tanto en busca la cita. Le dice a la serpiente, una descendiente de esta mujer que tú has hecho caer te pisará la cabeza. Tú le pisarás el carcañal, ella te pisará la cabeza. ¿Qué diría la serpiente? ¿Cómo es posible si la acabo de hacer caer? ¿Cómo me va a hacer pisar la cabeza? Ahí empieza el proceso de restauración de esa comunión que se perdió con el pecado de Adán y Eva. Ahí empieza el mensaje profético. Yo quisiera tener tiempo para llevarlo sobre el mensaje profético, porque profecía está vigente desde entonces y está vigente actualmente. La profecía nunca ha dejado de ser. Se está cumpliendo en los países, en el clima, en cada lugar se está cumpliendo y se ha cumplido la profecía. Y actualmente nos ha tocado vivir una parte de la historia en la cual vimos con nuestros ojos el cumplimiento de las profecías en Israel. En Israel. Israel es el reloj de Dios. Aleluya. Solo que, hermanos, ¿qué espera el mundo de los discípulos? ¿Qué espera el mundo de cada uno de nosotros? Voy a decirles, y tome nota, ¿qué es lo que el mundo espera? Jesús llama a los cristianos para que participemos en la misma clase de relación que tuvieron los 12. Somos llamados
para participar en la misma relación que tuvieron aquellos 12. No hay ninguna diferencia. El Señor es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo, los diferentes son los hombres, pero fuimos llamados para participar de la misma clase de relación que ellos tenían con el maestro de Galilea. Aleluya. Sus primeros discípulos. Nos llama para que seamos ahora sus discípulos, a estilo y con una mentalidad hebrea. Porque la salvación no viene de Roma, la salvación no viene del Vaticano, la salvación viene del pueblo judío. Aleluya. Le decía a la mujer samaritana: no te equivoques. La salvación vino a este mundo a través del pueblo judío y sigue viniendo a través de los judíos, porque fueron los judíos los que aportaron al Mesías, al Salvador, al Cordero. Fueron los judíos los que a través de ellos se aportó la ley. Aleluya. Un pueblo usado. Entonces nos llama para que seamos discípulos al estilo hebreo, con una mentalidad hebrea. El mundo entero, hermanos, es deudor del verdadero discípulo de Jesús. Cuando el mundo mira al que se esfuerza por apegarse a los preceptos de Dios, esto es lo que ve en cada uno de ustedes. El mundo entero ve un amigo, ve un ser amado, amante del poderoso, amado y amante de la humanidad. Está vestido de humildad y reverencia. Es justo, piadoso, recto y fiel. Es un hombre de paz. Por medio de él, el mundo recibe consejo. Pongan atención. Eso es lo que son los discípulos. Esos son los que son los pastores hoy en día. Esos son los que son los hombres de Dios hoy en día. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres de Dios. Y eso es lo que el mundo espera que seamos nosotros. Y Dios está restaurando al mundo, a la humanidad, a través de usted. Los ángeles no van a venir a través de usted. En el lugar donde Dios lo puso, en la comunidad donde el Señor lo puso. Pastores de las familias, pastores de los hijos. Que nuestros hijos no crezcan 18 años, se van al mundo. Algo falló. La Escritura no. El Creador no. Nuestro Salvador no. Algo falló ahí. Y está sucediendo, hermanos. Aleluya. Entonces, el hombre de Dios, el discípulo, es justo, piadoso, recto y fiel. Es un hombre de paz. Por medio de él, el mundo recibe consejo. Usted está para aconsejar al mundo, para darle consejería a aquellos que están en tinieblas. Acuérdese, usted ya es la luz. Usted ya está en la luz. Usted ya no está ciego, ya no estamos ciegos. Somos luz en medio de las tinieblas. Y este mundo está en tinieblas porque no conocer a Dios es estar en tinieblas. Es andar en un valle de muerte. Entonces, por medio de usted, por medio de los discípulos, el mundo recibe consejo, conocimiento sólido, comprensión, fortaleza. Aleluya. La ley le da la capacidad. Escúcheme aquí y pónganme atención. La ley, el entendimiento, el conocimiento de las Escrituras le da la capacidad de discernir justamente cualquier situación. Discernir justamente cualquier situación que le traigan a usted, que vengan a usted. ¿Cómo va a discernir? A través del conocimiento de las Escrituras. ¿Qué haría Moisés cuando le traían los problemas?
¿Qué hacían aquellos hombres? Los problemas son los mismos. Usted es el Moisés actual. Y tenemos que adquirir este conocimiento. ¿Cómo? A través del estudio. Yo siempre, los invito a estudiar teología judeocristiana de raíces hebreas del cristianismo. La educación en ninguna parte del mundo es gratis, cuesta. Las universidades cuestan, pero es necesaria, hermanos, porque somos los discípulos del Señor Jesús. Dice, el conocimiento de las Escrituras le da la capacidad de discernir justamente todos los secretos de las Escrituras. A través de escudriñar las Escrituras les son revelados todos los secretos. Y siempre, cada pastor le llegan casos bien diferentes. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a escudriñar las Escrituras ahí. ¿Qué hace usted, por ejemplo, si hay una pareja que se ha peleado, pero uno de ellos es el que anduvo en adulterio, en fornicación, y por ejemplo la esposa siempre se ha guardado? ¿Cuánto tiempo la esposa va a ser esclava del pecador? Y se separan jóvenes y no hubo remedio. ¿Qué vamos a hacer en esas situaciones? ¿Acaso toda la vida la esposa va a ser esclava del pecador? Fuimos llamados para ser libres. Tenemos que ir adquiriendo ese conocimiento a través de las Escrituras. A través de las Escrituras, porque son situaciones que nos van a venir, que en mi vida personal me han llegado. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo aplico aquí? ¿Qué hacemos en esos casos? Usted, a través de escudriñar las Escrituras, Dios le va revelando. Porque como les digo, solo sabemos una gota del inmenso mar. Solo sabemos. Hay quienes se convierten en maestros. Bueno, la Universidad Remisión de Jerusalén me dio un carnet de maestro, ¿verdad? Después de estar 2 años escudriñando. Meterse en la universidad a escudriñar, se paga una cuota, te inscribes, te bajan las clases por semana, por mes, mandas tus respuestas y de esa manera estás estudiando. Pero el estudio es necesario. Aleluya. Entonces, hermanos, la ley te da el conocimiento de las Escrituras te da la capacidad de discernir justamente cada problema que va a venir a tu congregación. Si tenemos conocimiento de las Escrituras. Si no tenemos el conocimiento de lo que Dios haría, de lo que Moisés haría en esa situación, pues vamos a dar otro veredicto. Pero nosotros fuimos llamados para impartir justicia. Desgraciadamente nuestros presidentes fueron llamados para impartir justicia, hacen lo contrario. Pero aquel presidente, aquel dirigente de alguna nación que imparte justicia, hasta monumentos les levantan, los honran. Y nosotros fuimos llamados para ser justos. Yo les he enseñado y quiero llegar a los procesos de enseñarles que en el judaísmo, en el idioma hebreo, no existe la palabra santo. No existe, esa fue una traducción, como la Reina Valera tiene como mil mal traducciones. Pero en el idioma hebreo no hay la palabra santo, porque santo es únicamente para Dios. Y la palabra santo en hebreo es kadosh, kadosh, kadosh. Nosotros fuimos llamados para ser justos. Y en el Antiguo Testamento usted nunca va a encontrar un San David, un San Abraham, un San Salomón, un San Sansón. No lo va a encontrar. Eso lo va a encontrar en las versiones del Nuevo Testamento. Cuando usted tiene una Biblia
en sus manos y vea su Biblia, si dice San Mateo, San Lucas o San Juan, es una versión católica. Si tiene sus Biblias, otras Biblias dicen nada más Mateo, Lucas, Juan. ¿Por qué? Porque ya fueron otros los traductores. Entonces el Señor nos va llevando de conocimiento de más a más, a más, a más. Y Roma le antepone el san a un hombre a quien le sirve a Roma. A todos aquellos hombres que le han servido a Roma, viene el Papa y les dice: ya eres San Juan Diego, San Bartolomé, pero únicamente a los que le sirven a Roma. Nosotros somos justos, vivir una vida de justicia. Aleluya. Todos los secretos de la ley les son revelados a aquellos que se profundizan en las Escrituras. Es como una fuente de agua que no se seca, como un río que fluye con vigor constante. Es modesto, tiene longanimidad, es perdonador, pero es enaltecido y exaltado por todos aquellos a los cuales sirve. Eso son lo que el mundo espera de los discípulos. Y eso es lo que debemos ser en cada una de las congregaciones. El mismo Moisés instituyó un jefe en cada uno de los grupos de 50, de 100, para que impartiesen justicia. Dios ha instituido grupos en diferentes lugares como ustedes, donde usted está. Dios lo ha puesto ahí para enseñar e impartir justicia. Pero también, ¿qué es lo que vamos a enseñar? Hay que escudriñar qué es lo que vamos a enseñar. Para eso, si me alcanza en otra clase, entraremos a las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de los apóstoles. El mismo Jesús dijo: mi enseñanza no es mía. Mi enseñanza es de aquel que me envió. Y esa fue la enseñanza que aprendieron los apóstoles a través de andar con ellos 3 años y medio, andar con Él. Y esa fue la enseñanza de los primeros de la primera iglesia. Y nosotros debemos de permanecer en la enseñanza de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo. Y estamos fundados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús de Nazaret. Entonces nosotros no tenemos solo el Nuevo Testamento, tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. Aleluya. Y eso es lo que tenemos que ir discerniendo. Todo esto que tengo aquí, hermanos, yo lo quisiera pasar a ustedes. Toda la enseñanza que hemos recibido, que hemos escudriñado, está documentada a través del tiempo, a través de todos los hallazgos que se han encontrado. Pero vamos a ir en un proceso. Quiero decirte que este mundo está cumpliendo la función profética. En los primeros 2000 años de la humanidad, Dios dejó al mundo a su libre albedrío, a ver qué hacen, a su conciencia, vivir de acuerdo a su conciencia. Y fue tanta la maldad del hombre que a Dios le dolió haber creado al hombre, como dice Génesis 6. Era tanta la maldad, le dolió haber creado al hombre, porque todos los designios de la mentalidad del hombre eran hacer el mal, como se está viviendo hoy en día en el mundo. No hay diferencia, estamos llegando al fin. Algo va a suceder, la naturaleza nos lo dice. Pero en medio de esa generación había un hombre que encontró gracia.
que fue Noé. Y usted conoce que Noé predicó el fin de aquel tiempo. Aleluya. Pero Dios preservó, hermanos, la familia de Noé. Y Dios va a preservar la familia de cada uno de vosotros. Pero en la función profética, hermanos, Dios bendice a Noé. Noé bendice a sus hijos, pero hubo uno que alcanzó maldición, ¿verdad? Las escrituras solo nos dicen que vio ¿qué? Que vio desnudo a Noé. Pero profundizarnos en las escrituras, en el hebreo, fue un pecado más grave que eso, pues que en la ley del Señor decía que no podías ver la desnudez de tu nuera, de la desnudez de tu padre, la desnudez de el hijo, de la hija de tu hijo, bueno, etcétera. Que no podías tener relaciones con ellos, ¿verdad? Entonces las escrituras hebreas nos dicen que no solo lo vio, sino quizás abusó de él. Eso es, no me voy a profundizar en eso, pero no es que nomás lo haya visto, algo pasó. Eso te lo dejo ahí. Por eso castigó al nieto de Can. Aleluya, al nieto de Noé, que fue Misraín. Y allí Noé les da, hermanos, les da la bendición a cada uno de ellos. Y esos 3 hijos, la descendencia de esos 3 hijos, poblaron el planeta, poblaron el mundo. Y Misraín, como llevaba tras de él una maldición, pobló el África. Por eso actualmente en hebreo, Misraín es Egipto. Es Egipto. Egipto es lugar de pobreza. 2 de mis hijos han estado allí en uno de los viajes. Un lugar de pobreza, un tercermundista. ¿Por qué? Porque a través de los miles de años traen acarreando la maldición. ¿Dónde fue los otros 2 hijos? A Europa, las mejores tierras. Pero ya ahí Noé se los dijo, les dio las bendiciones. Las bendiciones se cumplen a través de los siglos. La palabra de Dios nunca va a regresar vacía, va a ser aquello para lo cual fue enviado. Y nosotros hoy en día tenemos que salir de todas las maldiciones que veníamos acarreando, para, como les digo, nuestras siguientes generaciones sean benditas. Bueno, de ese pueblo saca Abraham, hermanos, saca Abraham. Hay una historia muy bonita, hermanos. Taré, el papá de Abraham, ahí en Babilonia, y esto lo vemos en las escrituras hebreas, porque los hebreos tienen el Talmud, tienen otros libros. El Talmud es el compendio de todos los libros judíos. Es lo que es el Talmud, el compendio de todos sus libros. Y ahí tienen registrado que el papá de Abraham, que era Taré, se dedicaba a crear esculturas en Babilonia. Como Babilonia era la cuna de la idolatría, hacía esculturas y las vendía como dioses. Ese era su negocio, como muchos negocios que hay hoy en día que venden imágenes. A eso se dedicaba Taré. Y un día salió Taré, dejó a Abraham encargado del negocio, y Abraham, como ya tenía la idea de un solo Dios, que agarra un palo, hermanos, y paz, quebra todos los monos que tenía, pero deja uno sin quebrar, y le pone el palo a aquel. Y cuando llega Taré dice: ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Yo no fui. Se enojó, agarró a palos a todos los demás. Le dice: pero ese no tiene poder. Tú los vendes como dioses. Tú los vendes como dioses. Le echó la culpa a aquel. Pues de ese Abraham tiene un encuentro con Dios. Dios lo saca de ahí, lo lleva a Aram. Hay que ver el recorrido, hay que ver la distancia.
y le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí sigue la promesa. Ahí continúa la promesa que le había dado allá. De ti saldrá una simiente, en ti bendeciré todas las familias de la tierra. Todas. Abraham sin H. Abraham. Pero en el hebreo, el nombre de Dios tiene dos H's. Y eso lo aprendemos a través de estudiar. Pero como lo hace su amigo, le da una H. Porque es amigo de Dios. Ahora es Abraham. Dios no te escoge nombres nomás como usted cuando va y les pone nombre a sus hijos, el más famoso, el más actual, no. Tiene una simbología. Y como lo hace su amigo, le da una H. Ahora es Abraham, amigo de Dios. Aleluya. Así encontramos tantas cosas que van sucediendo que me gustaría compartir con vosotros. Pero Abraham sale y viene a Egipto, porque ahí viene la bendición. Abraham, Isaac, Jacobo, 12 tribus. Hermanos, 12 tribus. Tenemos que ponerle mucha atención a la numerología. Los 12 es muy importante, 12, pero 12 tribus descienden de Jacob. Estos bajan a Egipto, pasan un tiempo en Egipto, ahí nace el pueblo de Dios. Póngale atención a esto. Esto viene después en preguntas. Ahí nace el pueblo de Dios. En Egipto nace el pueblo de Dios. Bajan como una familia de 70 y salen como millones. Una familia de Dios. Ahí se forma el pueblo. Pero era todo el propósito de Dios de crear un pueblo. Lo saca, hermanos, a través de cierto tiempo. Muchos dicen 430 años. Hay otra numerología que no te la puedo decir ahorita. Te confundiría. Pero lo saca a través de milagros, que usted ya conoce, milagros. Y lo saca, celebran la Pascua. Lo que hoy día celebramos es muy diferente como nos la enseñaron, porque todo el conocimiento que nosotros tenemos viene de Roma y viene de Grecia. Todo el conocimiento, la forma en que se celebra la Pascua. Nosotros estamos acostumbrados un ratito. Eran 7 días. 7 días celebra la Pascua. Salen, hermanos, ¿sabe usted cuánto hacen? Hacen 50 días al Sinaí. 50 días hacen al Sinaí. A los 50 días Dios les da la ley. A los 50 días, hermanos, hay rayos, truenos, tiembla el monte Sinaí, porque ahí baja la presencia de Dios, les da sus leyes y estatutos, hermanos, aleluya. A los 50 días. Aleluya. Y aquí es donde vamos a dar un brinco hasta Jesús. Vamos a dejar un poquito ahí la historia. Nos vamos a decir, miren, cuando Jesús fue sacrificado, el Cordero de Dios, eso es lo que estaba celebrando el pueblo hebreo. El día de la Biblia, el día que Dios le dio la ley a Moisés. Eso es lo que estaban celebrando. Jesús resucita en el día en que todo el pueblo estaba dando las primicias. Él fue las primicias de entre los muertos, el primero en resucitar. También tenemos estudios aquí que nos profundizan mucho, que yo fui enseñado, hermanos, por mi padre, que yo no podía cortar un elote si no llevaba él las primicias a la iglesia católica. Nos decía claritamente, no van a cortar hasta que lleve las primicias. Cortaba un costal de elote, los llevaba a la iglesia, al alfolí, porque alfolí quiere decir bodega. Aquí hermano Memo tiene un alfolí, que enseguida estaba lleno de papas y todo. Hay alimento en mi casa, estamos comiendo alimento, el alfolí, la bodega. Entonces venía él y ya pueden cortar elotes. Hoy en día muchos de nosotros somos labradores o no sé qué es usted.
siguen esas cosas. Aleluya. Pero como le digo, es otra enseñanza. Jesús resucita en el día de las primicias, pero le dice a los discípulos: espérense en Jerusalén. ¿Hasta qué? Hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Vuelven a pasar 50 días del día que Jesús resucita al día de Pentecostés. 50 días vuelven a pasar, hermanos, porque Jesús sabía que ese día iban a celebrar el día de la Biblia, el día del libro, y algo iba a suceder allí. Algo iba a suceder ahí. Volvió a suceder, hermanos, lo que sucedió en el Sinaí 2000 años atrás. 1500 años atrás, volvió a suceder. Volvió a haber rayos, truenos, relámpagos, lumbre. Bajó el Espíritu Santo sobre aquellos que estaban ahí reunidos. Y yo quiero que me entiendas quiénes eran aquellos que estaban ahí reunidos. Ahí en el libro de Hechos, capítulo 2, encuentras, había medos, persas, romanos, ¿qué más? Mencióneme, ¿qué más? Aleluya, de todas las naciones. ¿Pero a qué habían venido? Era una de las fiestas obligatorias que tenían que venir a Jerusalén. Cuando yo voy a Jerusalén y veo las distancias tremendas, oigan, hacían 8 días. Y no era en carro ni en avión como hoy en día venimos. Desde 8 días iban caminando, lo que fueran, los que estaban en Chipre, como es una isla, pues en sus barcas, pero obedecían al Señor la fiesta solemne de Pentecostés. Y hoy en día, pues, en realidad no hay excusa para no asistir una convocatoria al año como la celebra aquí. No hay. Son nuestras fiestas solemnes. Pero ¿qué estaban haciendo ahí? ¿Sabe qué, hermanos? Todos los que estaban ahí, no había un solo gentil. Muchos dicen: ¿quién crucificó a Jesús? Yo pregunto aquí, denme opiniones. ¿Quién más? Denme más. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Verdad? Bueno, se enseña, unos echan la culpa a los judíos, otros que los romanos. Pero la palabra de Dios dice que Jesús vino, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero Él se está refiriendo, hermanos, Él venía de la orden sacerdotal, que tenemos que entrar a un conocimiento ahí. Ahorita me lo estoy dando un poco largo. Venía de la orden de los sacerdotes, venía del orden de Melquisedec. ¿Y quiénes no lo recibieron? La orden sacerdotal. Porque eran multitudes de judíos los que lo recibieron, los que anduvieron con él, los que lo amontonaban. Eran judíos y eran judíos. Él no tuvo ninguna relación con ningún gentil más que con la mujer sirofenicia. Fue la única que se le acercó y recibió un milagro. De ahí en más él no tuvo ninguna comunicación con el pueblo gentil. Entonces los judíos lo recibieron. La primera iglesia fue judía, 100%. Los romanos, Pilatos, Herodes hicieron hasta lo imposible por dejarlo libre. Tanto que Pilatos decía: pero si yo no encuentro ningún pecado en este hombre. Pero los que siempre lo acusaron fueron los del sacerdocio, los que estaban encargados del templo. Esos fueron los que lo acusaron, esos fueron los que lo mataron. Nunca lo recibieron como sacerdote. No, nunca. Y Pilato se lavó las manos y lo dejó en manos del Sanedrín, que eran los sacerdotes. Entonces él viene de esa orden, la orden sacerdotal de Melquisedec, porque Melquisedec es una teofanía del mismo Jesús, del mismo, el cual Abraham le da los diezmos. A Jesús lo vemos antes, lo vemos allá en la roca dándoles agua. Entonces, todos estos que habían venido a la fiesta obligatoria, hermanos. Y el Señor aprovechó ahí
para derramar su Espíritu Santo. Les dije que en el Sinaí, que en Babilonia, en la Torre de Babel, se dividieron los idiomas, el idioma hebreo, en 70 idiomas. 70 idiomas. Acá vuelven a entender, 70 naciones ahí presentes entendieron lo que aquellos hombres estaban haciendo, estaba sucediendo. ¿Qué tienen estos hombres? Les oímos hablar en nuestro idioma. Dios preparó que todos aquellos entendieran el mensaje de Pedro. ¿Para qué? Para que los que habían venido de Roma se llevasen el mensaje de Jesús. Para los que habían venido de Chipre se llevasen el mensaje. Los que habían venido de donde habían venido se llevaron el mensaje de Pedro. Por eso es que hubo una conversión allí como de 3,000 almas que entendieron el mensaje en su idioma. De esa manera trabaja el Señor. Pero son puros judíos. Son puros judíos. Todavía no le cumple, hermanos, todavía no le cumple la promesa a Abraham. Todavía no le cumple la promesa que le hizo a Jacob. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todavía no. Todavía el trato es únicamente con el pueblo judío. Nada más. Pero la palabra tiene que cumplirse. Aleluya. Tiene que cumplirse, hermanos. Se llevan el mensaje a donde habían venido. De esa manera el mensaje de Jesús de Nazaret se esparció. Yo estuve ahí en Galilea. Allí en Galilea, hermanos, ¿por qué Jesús se fue a tierra de gentiles, a Galilea, Galilea de los gentiles? Porque geográficamente allí es el paso de Europa hacia África, hacia Asia, hacia los lugares. Y Galilea es el único lago de agua dulce. Es el único. Entonces por eso él llega y sienta ahí su, pues diríamos actualmente, su parabólica, y aquí voy a esparcir el mensaje, porque las caravanas que venían de Rusia, del norte, tenían que pasar por ahí si iban al Asia o si iban al África, y de repente se encuentran ahí un hombre que resucita muertos, que sana enfermos, que lo siguen multitudes y se llevan el mensaje para todos lados. Por eso en solo 3 años y medio la fama de nuestro maestro se expandió. Porque su credencial para atraer la gente era sanidad. Sanaba a todos, a todos. Pero además de sanarlos, ofrecía la salvación del alma. Sanaba y salvaba, y hoy en día sigue sanando y sigue salvando. Denle el aplauso al Señor porque sigue sanando y sigue salvando. Aleluya. Entonces, caminamos juntos, judíos y cristianos. Bueno, aquí todavía no hay ni un judío, ni un gentil. ¿Cómo les llaman? Aquí al grupo de seguidores de Jesús les decían los nazarenos, los del camino, los mesiánicos, porque seguían al Mesías. Así les llamaban. Pero todavía no les llaman cristianos, porque de hecho todavía no entra ni un gentil. Ya cuando, a partir del capítulo 10 en adelante, entra el primer gentil, y antes de todo, ¿sabe usted qué es gentil? Gentil es simplemente las naciones. Para el pueblo hebreo solo hay 2 clases de personajes: el judío y las naciones. Nada más. Entonces por eso siempre se habla del gentil. Como Dios tiene un trato con su pueblo, ellos son los hijos de Dios, los demás son gentiles. Y un judío no te da la mano, porque para ellos es cosa inmunda. El judío actualmente, el judío ortodoxo no te da la mano. Sigue creyéndose la única Coca-Cola del desierto.
el único hijo de Dios, que siempre ha estado con el Padre y no quiere que el hijo pródigo regrese. Y entraremos a ver quién es el hijo pródigo, ya no en esta clase, en otra. Porque es muy bueno entender para dónde fue el mensaje de Jesús. Porque aunque Jesús estuvo ahí en Jerusalén, en Israel, Él les dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y eso hay que entenderlo. ¿Quién era la casa de Israel? Aleluya. Y eso nos vamos a regresar a esto. Nos vamos a regresar para que usted lo entienda mejor. Aleluya. Bueno, Dios hace los arreglos entre Pedro y Cornelio para cumplirle la promesa a Abraham y a Jacob, que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y le muestra una visión a Pedro. Estaba esperando que le hicieran de almorzar o de comer, y él se subió a la azotea a orar y tuvo visiones. Por eso es bueno que usted ayune, para que Dios le dé visiones, porque con panza llena no hay visiones. Pedro estaba ayunando, o lo hicieron esperar, trae hambre, se sube a la azotea y tiene visiones, come. Pero él dijo, yo nunca he comido cosa inmunda. Como buen judío, él no comía marrano. Bueno, yo ya no como marrano, hermanos. No soy judío, pero ya no como marrano, porque he aprendido que me hace daño. Que de hecho, y esto es paréntesis, me hice un ADN. Yo no sé si usted sabe cuánto, que es ADN, me imagino que sí. Entre toda la sangre que traigo, ¿verdad? Traigo un 5% judío askenazi. Y ese es otro estudio, y a lo mejor muchos de ustedes traen más. Pero la casa de Israel se esparció entre los gentiles para poder un día traerlos. Bien, hace los arreglos, hermanos, y allá con Cornelio está haciendo el arreglo. Cornelio no era judío, era un gentil, pero amaba al Dios de los judíos. Oraba al Dios de los judíos. Como ha habido muchos, ¿verdad?, que no eran judíos, pero amaban y veían los milagros de los judíos. Es que Dios los trajo por el desierto con milagros, y era un pueblo asombroso porque pues Dios hacía milagros. Bueno, pues hace arreglos y envía a Pedro a Jope, a las orillas del mar, a la casa de Cornelio. Y ahí, hermanos, le explica Cornelio a Pedro qué estaba pasando. Y mientras ellos oraban, pero Pedro le dice, tus limosnas, tus oraciones han sido contestadas. Llegaron a la presencia de Dios, las oraciones y las limosnas. Entonces Pedro trae el mensaje, y allí reciben el Espíritu Santo por primera vez los gentiles. Ahí le cumple la promesa, hermanos, a que le hizo Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí se abre la bendición para nosotros, hermanos. Ahí se abre para nosotros esa bendición. Aleluya. Y después caminan juntos, siguen caminando juntos. Judíos y gentiles siguen caminando juntos. Solamente en el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15, les dice, ¿qué vamos a hacer con esos gentiles que están entrando? ¿Qué vamos a hacer? Pues recibieron también el Espíritu Santo. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los circuncidamos o qué hacemos con ellos? Y muchos querían circuncidarlos, y hubo un conflicto en ellos. Al último, Jacobo les dice, miren, no les pongan cargas que ni ustedes mismos han podido llevar. Solamente díganles, escríbanles cartas que se abstengan de la idolatría, que se abstengan de sangre, que se abstengan de ahogados, que se abstengan de fornicación, y caminamos juntos. Pero dice abajito, ahí donde da la cita, capítulo 15, dice, pero Moisés tiene desde todos los tiempos en las sinagogas quien les enseña el resto. Eso les encargaron allí, pero en las sinagogas, los días de reunión, que eran los sábados, les iban a enseñar el resto. Y ahí entran y caminan juntos. Caminan juntos, pero ya en el año 40 de nuestra era, Roma expulsa a todos los judíos. Porque Roma no pudo conquistar
el corazón del judío. El corazón del judío seguía diciendo, oye Israel, nuestro Dios, uno es. Todos los días, y todo día, hoy en la mañana, se levantan por la mañana y es lo primero que enseñan a sus niños a decir, Shema Israel, Adonai Echad. Oye Israel, nuestro Dios, uno es. Siguen hoy en día. Entonces los expulsan, se quedan esas congregaciones que se formaron ahí en Roma en manos de gentiles, que entran los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son los después de los apóstoles. Ya la iglesia se queda en manos de los padres de la iglesia, ahí en Roma. Aleluya. Y empezaron, para que no los persiguieran, estos padres de la iglesia, que ya no eran judíos, empezaron a permitir que entraran otras doctrinas para que Roma no los persiguiera. De esa manera se fue metiendo el paganismo en la doctrina judía. Tanto que después, hermanos, aleluya, los judíos mismos dijeron, en eso no quedamos en el concilio de Jerusalén. Se dividieron totalmente. Porque, hermanos, ya para el año 70 viene Tito, destruye el templo. Aleluya. Para el año 135 fue la última revuelta. Fue la última revuelta que tuvieron los judíos contra Roma. Fueron vencidos. Aleluya. Le cambian, hermanos, le cambian el nombre a Jerusalén. Le llaman Alia Capitolina. Expulsan a todos los judíos de Israel, de Jerusalén. Y Roma se pone a investigar quién es el pueblo que le ha dado más guerra a los judíos. Usted y yo sabemos quién le dio más guerra a los judíos. ¿Quién? Los filisteos. Entonces, para acabar con los judíos, dicen, ahora se va a llamar, ya no es tierra de Israel, ahora se llama Filistea. Y por ahí hay muchos cantos, que tierra divina de Filistea. La tierra no se ha llamado Filistea, la tierra es de Israel, tierra de Israel. Y los mapas en las traducciones traen Filistea, Filistea, Filistea. Eso se lo impuso Roma en el año 135 de nuestra era. Desde entonces los judíos anduvieron errantes por todas las naciones, pero con un libro. Siempre ellos con un libro, tanto que fueron conocidos como el libro, el pueblo del libro, porque nunca dejaron esto. Nunca dejaron su ley. Y nosotros hoy en día, hermanos, tenemos que ser conocidos por lo que somos también. Hombres de fe, capaces de defender la fe. Defender lo que hemos creído. Porque somos los discípulos que en el año 2000 llevamos el mismo mensaje. El mismo mensaje. Dice la palabra, Isaías 2, de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. Este mensaje que yo te predico no salió de Roma ni de Vaticano, salió de Jerusalén para el mundo. Aleluya. Y esto es lo que tenemos que llevar. Yo siempre les invito, hagan el esfuerzo de visitar la tierra de Israel. Cada maestro, cada pastor, cada discípulo debería de ir una vez siquiera a conocer la tierra. La tierra que pisó nuestro maestro, los profetas, la tierra donde sucedió todo. Se te estremece la carne, hermanos. Me tocó predicar en el estanque de Betesda. Y yo dije, 2000 años después de que mi maestro estuvo aquí, vengo yo. Diga, hermano, ahí lloras. Porque pasaron años, pero ahí estuvo. Ahora sí, como dice el Salmo 122, mis pies, Jerusalén, Jerusalén, mis pies estuvieron dentro de tus atrios, dentro de tus puertas. Aleluya. 2, una semana en Israel equivale a 2 años de estudio en cualquier instituto bíblico. Una semana en Israel.
Y mucho más cuando vas a una universidad. Aleluya. Porque no es lo mismo, hermanos, que tú lees en las Escrituras y la Virgen María fue a visitar a su prima Isabel y solamente brincas de página o brincas de versículo, ¿verdad? Hay que hacer el recorrido y son como 3 días. Oye, ¿hasta allá se fue? Hasta allá se fue. Y nosotros nomás lo vemos. Entonces, cuando vas allá, cuando visitas la tierra de Israel, ves las distancias, ves los lugares y te quedas observando. Y aquí sucedió este pasaje. Todo cobra vida, es la Biblia. Cada mensaje que tú conoces, cada pasaje que tú conoces, vas allí, aquí sucedió, cobra vida. Aleluya. No quiero aburrirte más, me dieron 2 horas. ¿Cuánto llevo, hermano? Adelante. Gloria. Ciertamente vamos a aprovechar esos 3 días para traer enseñanza. Y qué bueno que anualmente se hagan esas convocatorias y aprender. Yo, tenemos temas tremendos de la arqueología, porque la arqueología es la que nos habla hoy en día. Jerusalén ha sido destruida 26 veces desde Salem. La primera vez que se menciona es allá con Melquisedec, que es rey de justicia en Salem. Y yo quiero decirte que todo sucede, toda la historia sucede allí en ese monte. Y te lo voy a dejar un poco largo para traerte este estudio. Toda la historia sucede en el monte Moriah. Todo. Todos viajaron a ese lugar. Abraham, Jacob, Jesús murió allí. Ahí te voy a decir una cosa, ahí se construyó el mundo. Por eso es una tierra que la pelea el judaísmo, la pelea el catolicismo y la pelea el islam. Y actualmente está el monte, la piedra, está en posesión del islam. En el año 690 el islam construyó ahí la mezquita. Y ese es el problema de los siglos. Israel quiere tumbar esa mezquita para construir el 3er templo, porque ahí está la piedra filosofal, pero Israel está rodeado de 60 millones de musulmanes. 60 millones de musulmanes lo rodean a solo 8.5 millones de judíos. Pero fuera en el mundo hay otros 8 millones de judíos. Se dice que los judíos son como 14 millones, pero solo 8 viven en Jerusalén, porque a partir de 1948 empezaron a regresar. Pero ahora los judíos es una potencia allí, porque ¿saben por qué? Porque Dios está con ellos. En el año 1000 antes de Jesús, David con 1000 hombres conquistó Jerusalén, que estaba en posesión de los jebuseos, con 1000 hombres. 3000 años después, otro David con otros 1000 hombres conquista Jerusalén de nuevo, que fue David Ben Gurión en el 1967, en la guerra de los 7 días. Vuelve a conquistar porque estaba en posesión de los musulmanes de Jordania. Ahora Israel gobierna Jerusalén, aunque ahí hay vecinos. Bueno, está bien enredado porque la ciudad antigua de Jerusalén está en posesión tiene su barrio musulmán, su barrio católico, su barrio judío y su barrio armenio. Y es como si en este lado, aquí están puros judíos y los divide una calle. Así está bien conflictivo ese lugar. Pero lo pelean las religiones porque el maestro de Galilea va a volver ahí. Va a volver. Así como subió del monte de los olivos, así va a volver al monte de los olivos. Lo esperan los judíos. Y yo te quiero decir algo. Los judíos que mueren en Nueva York dejan en su testamento: quiero ser llevado a Jerusalén. Y Jerusalén, cuando vas allí, tengo algunos
mapas de la ciudad, a ver quién se lo gana por ahí, ¿verdad? Traje para darles. Aleluya. Cuando vas allí, ves rodeado de